¿Puede fallar una vasectomía? Es una pregunta muy controvertida que me hacéis mucho, sobre todo los pacientes que asociáis alargamiento de pene con vasectomía y que tenéis mucho miedo de que pueda ocurrir. La respuesta siempre tiene que ser que sí, que puede ocurrir. Una vasectomía puede fallar y puede llegar a producirse un embarazo incluso después de una vasectomía correctamente realizada. Es cierto que cuanto mejor está realizada, damos unos puntos en el extremo de las dos partes del canal, el conducto que une el testículo con lo que sería después la próstata y aporta el espermatozoide al semen, pero en medicina podemos decir que todo es posible. El cuerpo tiene una capacidad de regeneración tan importante que incluso somos capaces de reparar nervios que han sido seccionados y que vuelvan a funcionar. Entonces, la posibilidad de que puedan reconectarse los dos canales y vuelvan a tener un flujo existe. Es muy poco frecuente, pero puede producirse. Una cosa siempre quiero destacar cuando hablamos de vasectomía y es la importancia de utilizar métodos barrera para prevenir las enfermedades de transmisión sexual, porque muchas veces me encuentro con pacientes que vienen a cirugías de alargamiento, que llevan la vasectomía hecha y encontramos que han tenido episodios sifilíticos o que tienen problemas de gonorrea o que tienen problemas de herpes o de VIH. Las enfermedades de transmisión sexual son un tema muy serio y que hay que tomar en consideración. Así que la vasectomía, maravilloso porque os da muchísima tranquilidad, porque el preservativo también puede fallar y desde luego con una tasa muchísimo mayor que la vasectomía. La vasectomía hablaríamos de un 0,00%, pero puede ocurrir, como puede ocurrir, puede ocurrir. Pero que no se nos olvide nunca los métodos barrera como protección para la STS.